Tras avistar el iceberg, la tripulación giró el Titanic hacia la izquierda, paró el motor y hasta dio marcha atrás, creyendo que así disminuiría la velocidad del barco. Pero, ¿sabía que dar marcha atrás fue su mayor error? Si el timón gira, el barco gira. Y a mayor velocidad del agua que fluye alrededor del timón, mayor es la fuerza de giro que se genera. Al girar las hélices en sentido inverso, impulsan el agua en la dirección opuesta. ¿Puede encontrar cuál fue el problema? Al empujar el agua, la hélice la hace fluir directamente sobre el timón, contrarrestando el flujo principal del agua. De esta forma, la velocidad del flujo de agua alrededor del timón desciende abruptamente, y el timón genera una fuerza de giro mucho menor. Debido a esta reducción de la fuerza, el Titanic no logró virar hacia la izquierda como se requería. El resultado ya lo conoce. El agua comenzó a inundar los compartimentos estancos. El capitán entendió enseguida lo grave que era la situación y mandó cerrar las puertas estancas de los compartimentos. Si estas puertas estuvieran abiertas durante una inundación, el agua que se filtrara llegaría de inmediato a todos los compartimentos. Estas puertas son inteligentes. Al subir el nivel del agua, se cierran por sí solas. Para ello, cuando el nivel del agua sube, este flotador se eleva. La puerta se mantiene en su lugar con la ayuda de un embrague. Al desactivar el embrague, la puerta cae automáticamente debido a su peso. En el momento en que el flotador se mueve, un mecanismo de peso de campana desactiva el embrague. También se puede activar este mecanismo por medio de una válvula solenoide, controlada desde el puente de mando. Con el fin de garantizar que la puerta no cayera bruscamente, se incorporaron 2 amortiguadores. No obstante, los ingenieros verificaron que en el último pie de recorrido, la puerta cayera en caída libre. Debido a la alta velocidad de la caída, la puerta se cerraría de golpe y permanecería así. Los ingenieros del Titanic eran sumamente inteligentes, ¿verdad? Y aún más inteligente fue la forma en que manejaron las comunicaciones internas. Seguramente habrá visto este hermoso dispositivo en todas las películas sobre el Titanic. Este es el telégrafo de órdenes de la sala de máquinas, el corazón de la tecnología de comunicaciones del Titanic. Para reducir la velocidad de las máquinas, el primer oficial, situado en el puente de mando, debe pasar la palanca de full a slow. Cuando lo hace, el cable del interior del dispositivo se desplaza. A través de largos conductos, este movimiento se transmite unos 250 metros hasta llegar por fin a la sala de máquinas. Al final del cable, en la sala de máquinas, existe otro telégrafo de órdenes de motor. Cuando el cable se mueve en el otro extremo, hace girar la placa indicadora de este telégrafo. Entonces, el maquinista de la sala de máquinas observa la orden y reacciona moviendo la palanca a la posición que le indica la placa. Cuando el maquinista realiza esta acción, la aguja indicadora del lado del puente se traslada automáticamente a la posición de la palanca. Es decir, la palanca del telégrafo de la sala de máquinas y la placa indicadora del telégrafo del puente se conectan a través de otro cable largo. Resumiendo, se utilizaban 2 cables para enviar información entre los telégrafos. Por supuesto, tras recibir la orden, el maquinista todavía tiene que ir a reducir la velocidad del motor. En el puente del Titanic se disponía de 4 telégrafos de este tipo, 2 destinados al control de las máquinas y los otros 2 al control de las calderas. Efectivamente, las calderas también se controlaban por medio de telégrafos parecidos. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué los mástiles del Titanic eran tan altos? Si observa con atención, se puede ver una antena entre ellos. Esta era la función principal de los mástiles, sujetar la antena. Basta conseguir este cable de la antena para acceder a la sala de telégrafos Marconi del Titanic. Puede que en alguna película haya visto a los operadores de radio presionando esta tecla telegráfica de forma continua, pero rítmica. Cada vez que la presionan, se produce una chispa en este espacio. Esta era una tecnología de comunicación a larga distancia bastante popular en aquella época, llamada telégrafo de chispa. Cada vez que el operador presiona la tecla, se cierra el circuito eléctrico y se genera una chispa en este espacio. El telégrafo de chispa no era capaz de producir señales continuas. Por eso, el operador lo utilizaba para generar señales de puntos o rayas. Esta chispa, en combinación con estos conductores, da lugar a una antena dipolo, y la antena irradia señales. Se disponía de 2 antenas Marconi tipo T conectadas por 4 cables horizontales. Estos pulsos electromagnéticos viajantes podían ser captados por la antena de otro barco, y en el lado del receptor se imprimía una larga tira con muchos puntos y rayas. Estos símbolos eran los del código Morse. De esta secuencia de puntos y rayas,
el operador debía descodificar cada letra y, por último, el mensaje. El principal operador de radio del Titanic era John George Phillips, de 25 años. En la mañana del 14 de abril, Phillips recibió una señal de advertencia del RMS Caronia respecto a una posible amenaza de iceberg en la ruta del Titanic. Al cabo de un rato, llegó una señal de advertencia parecida por telégrafo del operador del SS Californian, junto con la ubicación exacta del campo de icebergs. El SS Californian fue el barco que se encontraba más cerca del Titanic, a solo 16 kilómetros de distancia. Incluso mencionaron en su mensaje que ellos mismos se habían atascado en un campo de icebergs. El operador del SS Californian recibió un mensaje impactante de Phillips. «Cállate, cállate. Estoy trabajando con Cable Race». Teóricamente, el operador de radio del Titanic debía transmitir de inmediato mensajes de tal importancia al puente, pero el señor Phillips no lo hizo. Su radiotelégrafo tenía capacidad para comunicarse con el puente. El puente también tenía una sala Marconi. Después de recibir la respuesta de Phillips, la tripulación del SS Californian apagó sus dispositivos de radio. Habían terminado su turno. Los vigías fueron los primeros en ver el iceberg, ya que se encontraba bastante cerca. En teoría, debían trabajar con prismáticos, pero en el viaje inaugural del Titanic se había extraviado el estuche de los prismáticos. Quizás la historia hubiera sido diferente si los vigías hubieran tenido sus prismáticos. Para este experimento, construimos este pequeño pero singular barco. La propulsión de este barco se basa esencialmente en estas ruedas, aunque también dispone de un par de hélices para favorecer su movimiento. Además, puedo cambiar el sentido de giro de las hélices. Cuando las hélices giran en esta dirección, impulsan el movimiento del barco. Al invertir el sentido de giro, frenan el movimiento del barco. Sin embargo, lo más importante que debemos analizar aquí es cómo fluye el agua alrededor del timón en estos dos casos. En el primer caso, la hélice impulsa el flujo de agua en la misma dirección que la corriente principal. Por el contrario, en el segundo caso, lo hace en dirección opuesta. Pasemos ahora a la parte principal, la capacidad de giro del barco en estos dos casos. Para ello, he ajustado el timón en un ángulo. El primer caso, en el que las hélices lanzan el agua en la misma dirección que el flujo principal, el barco gira con un buen ángulo. Vamos al segundo caso. La única diferencia es que he invertido el sentido de giro de las hélices. En este caso, el barco tiene dificultades para girar. Apenas puede lograr un pequeño ángulo de giro. Así queda demostrado que invertir el sentido de giro de las hélices limita la capacidad de giro del barco. Todavía sigue siendo objeto de debate si la tripulación dispuso de tiempo para invertir el rumbo de los motores en tan poco tiempo. En cualquier caso, tanto la investigación británica como la estadounidense llegaron a la conclusión de que el Titanic sí invirtió el rumbo de sus motores antes de chocar con el iceberg. Después de perforar las paredes laterales de 5 compartimentos estancos, Thomas Andrews, el ingeniero jefe de diseño del barco, supo que el barco se hundiría en 1 o 2 horas. El señor Phillips comenzó su frenética tentativa por comunicarse con todos los barcos cercanos. Este fue el mensaje desesperado que envió: CQD y SOS. Desafortunadamente, el barco más cercano, el SS Californian, no pudo recibir el mensaje de socorro, debido a que su equipo de radio ya estaba apagado. Incluso la tripulación del Titanic encendió fuegos artificiales para intentar atraer la atención de los barcos cercanos. El capitán del SS Californian los vio, pero pensó que se trataba de una señal de celebración. Por eso, regresó a su camarote creyendo que se estaba celebrando una fiesta a bordo del Titanic. Hay que recordar que el SS Californian se encontraba a solo 16 kilómetros del Titanic. El RMS Carpathia, que estaba a 107 kilómetros de distancia, recibió el CQD a las 12:25 am. Contestaron al Titanic diciendo que estaban en camino, pero tardarían 4 horas en llegar al Titanic. Phillips ya sabía que el barco se hundiría mucho antes de eso. No dejó de intentar contactar con cualquier otro barco cercano. Aunque el agua ya le llegaba a las rodillas, siguió intentándolo.
El capitán ya les había dicho a los operadores de radio que abandonaran la sala Marconi y se salvaran, pero ellos arriesgaron sus vidas y siguieron enviando mensajes CQD con la esperanza de que algún barco más cercano respondiera. El número de botes salvavidas del Titanic era insuficiente para rescatar a todos los pasajeros. Para cuando el RMS Carpathia llegó al lugar a las 4 de la madrugada, el barco ya se había hundido. Consiguieron rescatar a 705 pasajeros. Si queremos entender los detalles de la tragedia del Titanic, primero tenemos que aprender sobre sus compartimentos estancos y el montaje de los paneles laterales. Por eso, vamos a visitar el astillero donde se construyó el Titanic. Este astillero pertenecía a la empresa Harland & Wolff Shipbuilding Company, del Reino Unido. Eran los propietarios de las grúas pórtico más grandes de la época. Los trabajadores dan los toques finales a los soportes de madera que se necesitan para la fabricación del barco, la rampa de botadura. Como se puede observar, un extremo de la rampa es mucho más alto que el otro. Dentro de poco entenderemos el motivo de esta pendiente. La resistente estructura de acero que están construyendo ahora se llama quilla, la columna vertebral del barco. En este momento, los trabajadores construyen el famoso doble casco del Titanic. ¿Se ha fijado en cómo conectan las diferentes piezas metálicas? Lo hacen con remaches. Esta máquina hidráulica eléctrica facilitaba mucho su trabajo de remachado. Si bien el material principal del barco era acero dulce, el material utilizado para los remaches era hierro forjado. Una decisión muy errónea. Pronto descubriremos por qué. Cuando se terminó la construcción del doble casco, los trabajadores se pusieron a montar el esqueleto del barco. La grúa pórtico de Harland & Wolff les fue de gran ayuda durante toda la fase de construcción. Aquí se puede ver cómo la grúa pórtico sube los materiales del vagón, los desplaza y los baja hasta el lugar correcto. A la vez que montaban el esqueleto del barco, también se fueron montando las cuadernas. Hasta la estructura de acero de la cubierta se construyó al mismo tiempo. De otro modo, las paredes laterales del barco no habrían resistido. Aquí también se puede ver la construcción de los mambaros. Para este proceso de fabricación se utilizaron miles de remaches. Probablemente ya se imaginará cuál era el problema con los remaches de hierro forjado. El hierro forjado se vuelve frágil a bajas temperaturas. En aquel trágico día, cuando el iceberg chocó contra el costado, el revestimiento de acero no se rompió, sino que se deformó. Pero los frágiles remaches se rompieron y dejaron entrar el agua. Después de construir el esqueleto, las cuadernas, la cubierta y los mamparos, por fin esta estructura de acero tiene forma de barco. En estos momentos, los trabajadores están terminando las obras en la cubierta superior, salvo en una zona. En breve entenderemos por qué esta zona está vacía. Finalmente llega el gran día, el lanzamiento del Titanic. En ambos costados del barco se puede ver otras dos rampas de botadura. Se coloca la estructura de madera en forma de cuña contra el barco. En primer lugar, los trabajadores engrasan las 3 rampas. Por fin se entiende por qué construyeron la rampa inclinada hacia el mar. Estos mecanismos hidráulicos permiten que el Titanic se adentre en el océano. Los trabajadores activan el mecanismo hidráulico y empujan desde ambos lados. No olvide que la cuña está encajada en el barco. El barco se desplaza hacia adelante por las rampas. Poco a poco, el barco se adentra en el océano por primera vez. Todo un acontecimiento. Ya sabemos que el barco solo tiene la mitad construida. El resto de la construcción se realiza mientras el barco flota en el agua. En esta fase, la grúa flotante es la protagonista. Ya se ha completado el montaje de las calderas, las máquinas de vapor y las chimeneas. En este momento, incluso los interiores y las conexiones de iluminación estaban terminados. Lo único que queda ahora es el montaje de las hélices. Con este fin, el barco tuvo que ser trasladado a otro muelle con la ayuda de remolcadores. Aquí puede disfrutar de los detalles sobre cómo se instalaron las hélices en el Titanic. ¿Son las hélices exactamente iguales? No. Es posible que se haya dado cuenta de que las palas de una hélice giran en sentido contrario. Esto significa que, para generar una fuerza de empuje en la misma dirección, una hélice debe ser exactamente el reflejo de la otra. El Titanic fue capaz de generar electricidad hasta sus últimos momentos. Para ser más exactos, las luces del barco se mantuvieron encendidas hasta tan solo 7 minutos justo antes de que se partiera por la mitad. Es algo increíble. Los generadores del Titanic eran accionados por máquinas de vapor independientes, y el barco contaba con 6 pares de ellas.
Estaban todas ubicadas en la popa del barco. Lo único que se necesitaba para mantener las luces del barco encendidas era un suministro de vapor. Fíjese en dónde se suministra el vapor. Comienzan a producirlo a unos cuantos compartimentos de distancia. La caldera número 6 detuvo inmediatamente el suministro de vapor al entrar el agua del mar a borbotones en el compartimento. Imaginemos ahora qué pasa con las calderas cuando el barco ha empezado a inclinarse y a hundirse. Lentamente, al cabo de un tiempo, las calderas se inundan y dejan de producir vapor. No obstante, los valientes trabajadores no dejaron de trabajar en la sala de calderas. Como se puede ver aquí, al estar los generadores ubicados en la popa del barco, no se vieron afectados en un principio. Sin embargo, cuando el barco llegó a su ángulo máximo, el agua se filtró hasta la última sala de calderas y se cortó completamente el suministro de vapor. Gracias al valiente esfuerzo de los trabajadores, el barco se mantuvo a flote hasta el último momento, lo que permitió una evacuación más fácil. Este suministro de vapor era crucial para el funcionamiento de la radio y de las bombas de lastre, que se emplearon para reducir el nivel del agua que se filtraba. En el último siglo, los restos del Titanic se han visto muy afectados por el entorno marino. Las partes de hierro y acero del Titanic seguirán corroyéndose. A la larga, el Titanic seguirá formando parte del ecosistema marino y se irá desintegrando lentamente a lo largo de los próximos 1000 años, hasta que el barco deje de existir como estructura reconocible. En 1912, cuando fue botado, el Titanic fue el barco de pasajeros más grande. ¿Qué tamaño tenía en comparación con los cruceros actuales, como por ejemplo el Wonder of the Seas? La imagen que nos ofrece esta representación es todo un espectáculo para la vista. Aunque el Wonder of the Seas tiene más del doble de capacidad de pasajeros que el Titanic, no debemos olvidar que este último fue construido hace más de 110 años. Espero que haya disfrutado del experimento que elaboramos utilizando la página web de JLCMC. JLCMC.com es todo un paraíso para los ingenieros mecánicos. Si tiene algún proyecto de ingeniería mecánica, recuerde visitar su sitio web. Cuídese y hasta pronto.